Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506, en esta edición que le hemos llamado Costa Rica Elige 2022. Y aunque mi invitado no está postulando su nombre para la silla presidencial de Zapote, ciertamente es un estratega que conoce todo lo que se encuentra atrás del telón, cómo se organizan las relaciones públicas, cómo se controla, se afina, se pule la imagen de un candidato, cómo tomamos a una persona con cierta incapacidad de comunicación y le hacemos un buen orador, y cómo hacemos que un partido que no se conoce de repente empieza a cotizar sus acciones a la alza. No voy a perder más tiempo y procedo a presentar a mi invitado, al señor David Segura. David, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a Luis Fernando, que está por allá, a toda la gente de Foro 506. Primero, agradecerte por esta oportunidad, pero segundo, felicitarte. Hacía mucha falta espacios como estos, donde se pudiera hablar de política de una manera transparente, de una manera directa, sin poses, de una manera aterrizada, de una manera intelectual. La verdad es que te felicito, lo he venido siguiendo y me alegra mucho. Me alegra que estén en éxito, que sigan así y vamos a invitar a mucha gente que lo sigan porque definitivamente, Luis Fernando, me gusta mucho el formato. Muchísimas gracias, David Segura. Créame que el honor realmente de tenerte acá es mío. Compartimos una pasión en común y es la parte estratégica, justamente en donde hay que afinar bien el pensamiento y debemos de tratar de ser muy certeros para poder hacer que el candidato se acerque, digamos, a los primeros puestos de elección popular y más aún cuando tenemos un menú tan amplio, ¿verdad?, de candidatos y de partidos. David Segura Román es relacionista público, especialista en imagen pública, consultor de políticas públicas, campañas políticas electorales, imagen pública de un candidato ya en ejercicio, consultor, asesor de la iniciativa del Canal Verde Interoceánico, un tema que espero nos dé tiempo también para tocar tangencialmente, aunque Ojalá. no es exactamente el tema de esta noche. Sí me interesa saber si cuando un candidato que está en este momento postulando su nombre para la presidencia habla del canal seco, está hablando de un proceso de corto, de mediano o de muy largo plazo y si realmente nos está vendiendo humo o no. David, para poder entrar en materia, para poder describirle a nuestra audiencia cómo funciona, cómo es ese tinglado, esa estructura que está más allá de las cámaras, más allá de los periódicos, más allá de los micrófonos y atrás del telón y que permite a un candidato irse moviendo de forma estratégica y ganando posiciones, o bien, si la estrategia es muy torpe, perdiendo posiciones también. Nos encontramos que el nombre de un candidato hoy pareciera ser más importante que el nombre de un partido. Da la impresión de que el costarricense vota más por la persona o por el personaje que por el caballo, digamos, que va en estas justas. Ahora, yo esta semana escribí un corto artículo en donde yo hacía un símil de lo que estamos viviendo con el escándalo de la semana anterior, este escándalo de corrupción llamado el escándalo Diamante, y yo en mi artículo decía que esto se parecía mucho a aquella película clásica de Semana Santa llamada Ben-Hur, en donde en un momento había una carrera de carruajes y en esa carrera de carruajes ganaba el que iba eliminando a los contendientes, no importa si era con cuchillas afiladas, con látigo, con espada, con lanza, haciendo trampa. Pero lo cierto, David, es que en este momento en el que se tropiezan 6 alcaldes y caen sus carruajes, se llevan o deberían, ¿verdad? O esperaríamos que se lleven algunos candidatos, considerando un fuerte golpe para Liberación Nacional, un fuerte golpe para el hermano de don Johnny Araya, don Rolando Araya, un golpe difícil que lo deja en la cuneta, no sabemos si se pueda levantar y retomar el rumbo. Por otro lado, afecta al PAC también, dado que es la continuidad del caso Cochinilla, digamos, la misma empresa que ha estado usufructuando, digamos, de un gobierno PAC, afecta a Fabricio Alvarado de forma tangencial, en tanto que aparece un síndico o una persona de un municipio en el sur del país
que pertenece a Nueva República, pero no todo en este escenario son perdedores. Pareciera que algunos podrían aprovechar esta ola y surfear y bueno, con suerte tomar el cetro y ganar en último momento. Entonces quisiera a medida de introducción que me des tu opinión de cómo crees que pueda afectar las justas electorales hasta el día de hoy este nuevo escándalo. Gracias, don Fernando. Mira, quiero empezar por eso. Usaste una frase que a mí me gusta mucho, y es que los personajes, realmente esos son los candidatos, es un personaje. Toda la persona que se postre delante de una cámara, delante de un micrófono, se convierte en un personaje. Y yo siempre le digo a la gente, no vean eso. Vaya, vean cuando está en la feria, vaya, vea cuando está comprando en el súper, vaya, véalo, vaya, conózcalo, ¿verdad? Porque tenemos la mala posición de postrarnos, de entrar en un personaje por nervios, por ansiedad, por un montón de cosas, frente a una cámara o frente a un micrófono. Y sí, verdaderamente, una oferta muy concurrida, no sabemos cuántos vamos a terminar, pero sabemos que va a ser de 24 a 27 opciones, que lo único que nos demuestra es la inmadurez política que nosotros tenemos en nuestro país, que somos incapaces de aliarnos, que somos incapaces de organizarnos como sociedad y hacer una propuesta realmente de valor. Hay quienes dicen que por lo que pasó en las elecciones pasadas, se da el sentir de cualquier costarricense puede ser presidente, y entonces por eso vemos gente postulando su nombre que añoramos aquella definición que creo que mucho la utilizó don Oscar Arias Sánchez, que decía la meritocracia, ¿verdad? Es cuál de todos esos candidatos que usted ve ahí tiene los méritos para poder asumir las riendas de este país en este momento tan difícil. Y entonces desde ahí comenzás a desgranar un poco. Lo que pasa es que entramos y siempre caemos en situaciones un poco complicadas nosotros, en el punto que no tenemos por qué nosotros hacerle caso a los medios, nosotros hacerle caso a las encuestas, nosotros no tenemos por qué llegar a esos puntos. ¿Dónde está el asunto? De que hay estrategias, y vos bien lo decías ahorita, Luis Fernando, hay muchas estrategias en este punto donde nosotros o estrategas o partidos políticos buscan dinamizar o polarizar la elección. Entonces ya nos vamos enfilando a 5 candidatos, donde pasa ya los conversatorios, imagínate, de cámaras, dicen, no, es que yo invito de acuerdo a las encuestas, los que van en primero. Y vos agarrás 3 casas de encuestas y los márgenes son completamente distintos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entras en un punto de invisibilización de candidatos, y ahí es donde todos están luchando. Todos estos que están aquí abajo, para abajo del 5º lugar, esos 19 candidatos, hablemoslo así, están en una lucha tenaz, terrible, de invisibilización mediática. David, disculpa, ¿y vos crees que este golpe del último escándalo desconfigure la conformación de las últimas encuestas? Porque, por ejemplo, yo he notado un fenómeno muy interesante y quiero compartirlo con vos y quiero tu opinión. Bueno, de forma muy constante se había mantenido Fabricio Alvarado en un primer lugar y teníamos en un segundo lugar a José María Figueres, y en un buen tercer lugar también muy constante a don Rolando Araya. Sin embargo, de repente aparece una encuesta del CIEP que entierra a que entierra a don Rolando Araya, que entierra a Fabricio Alvarado, sube artificialmente a Linet Saborío, deja en primer lugar a José María Figueres, pero digamos desconfigura lo que hemos venido viendo como entendemos claramente que las encuestas son fotografías, pero es que en esa fotografía se cambia completamente los personajes, ¿verdad? Y suben 2 personajes, digamos, que han estado fuera de las encuestas, ahora sí ingresan, que es don Rodrigo Chávez como en un buen tercer lugar y José María Villalta también pegado. Entonces, ahora, esta última fotografía sale antes del escándalo. ¿Crees vos que el escándalo vuelva a reconfigurar y haga que personajes que no han estado, digamos, en el visor o en la cámara suban y los que hemos tenido en los primeros lugares desciendan o desaparezcan?
Vamos a ver, uno tendería a pensar que el partido más afectado con esto es Liberación Nacional. Sin embargo, yo lo dudo, te soy honesto. Liberación Nacional tiene de un 14 a un 18% de voto duro. Y cuando te digo voto duro, es voto duro. Es que son liberacionistas que aún hoy en día, pongan quien ponga, sale a votar por el liberacionismo. Con ese 14, ese 18%, José María Figueres llega a segunda ronda. Sí, sí va a llegar a segunda ronda. Con ese 14, porque estamos hablando que son tantos candidatos que el porcentaje para entrar a la segunda ronda va a ser sumamente bajo. Entonces, si vos lo ves y comenzás a analizar número por número, vos decís, ojo, ¿verdad? Claro, porque en la dilución, el 14 representa un porcentaje muy grande. vos preguntarle a cualquier candidato, y yo tengo amigos, gracias a Dios, en todos los partidos, y vengo saliendo de un partido que estuve como jefe de campaña, y vos le preguntás a todos, y todo el mundo aspira al 12. Y todos los que aspiran al 12 te dicen, es que hay un 66% indecisos. Entonces, es donde es un mar, donde tenés que ir a pescar, ¿verdad? Donde tenés que ir, pero vos no ves a ningún candidato realmente siendo ese outsider que todo el mundo está esperando, que le creen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque traen situaciones, lastres, ideologías, demandas pasadas, traen muchas cosas. Y es el problema. El problema es que nos hemos acostumbrado a buscar santos en la política. Y eso no existe. Aquí estamos hablando de capacidades y estamos hablando de meritocracia. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una doble moral muy, muy, muy fuerte como ticos, pero a la hora de votar, o sea, discutimos de octubre a enero todo lo que ustedes quieran y vos te sentás en cualquier mesa y los amigos hablan y aquel no por esto y aquel no por esto. Y llegan las votaciones y tenemos hace 4 años qué pasó, ¿por qué se definió la votación? O sea, ¿qué fue lo que rayó en el voto de los ticos? Voy a votar para que no quede fulano de tal, para que no sea el voto de tal, el voto del odio, el voto protesta, llámalo como vos querás, Luis Fernando y amigos. Lo que pasa aquí es claro y nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque quieren volvernos a meter en esas divisiones. Y si vos comenzás a analizar las encuestas, ve los escenarios de segunda ronda. Y hay un escenario que a mí me llama un montón de la atención porque genera chispas y genera odio, perdón, que es José María Figueres y Fabricio Alvarado, que para mí hoy en día son los dos virtuales. Hoy, te estoy hablando hoy, ¿verdad? Sabemos que las campañas cambian minuto a minuto, momento a momento y es un timing. Esa sería la polarización absoluta y extrema, ¿verdad? Ese es el escenario en donde la tensión es máxima. Nos queda una. ¿Cuál? Que entre Villalta con Linet, con Fabricio o con alguien de derecha que se pueda meter, llame a un Alexis Feinsack, llame a un Rodrigo Chávez, llame a alguno de estos que se pueda meter. Ahí nos polarizamos otra vez en ese discurso. Yo pregunto, Figueres con Villalta, ¿qué pasa? Porque Figueres ha dicho él que Liberación tiene que volver a la izquierda. Entonces, ¿qué pasará? ¿Verdad? Y ese no es, eso no es lo que nos tiene que gobernar, eso no es lo que nos tiene que en este momento aturdir, ponernos a pensar, cuestionarnos. En este momento lo que nosotros tenemos que hacer es que, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones cambia el procedimiento de inscripción y le pide a los partidos que inscriban a su candidato con plan de gobierno. Luis Fernando, vos sabés lo que cuesta hacer un plan de gobierno. Sí. El tiempo, el costo, los profesionales, o sea, todo. Pregúntame cuánto lo leen. Hace 4 años, el partido del licenciado Mario Redondo Poveda, Alianza Demócrata Cristiana, el Estado de la Nación dijo, el mejor plan de gobierno es el de este señor. Y ni un diputado. Sí. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué nos estamos nutriendo? ¿Qué estamos viendo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vemos redes sociales, que vemos noticias y vemos titulares como el que pasó, perdón, y tengo que volverlo a citar, donde son titulares erróneos y tiene que el medio hasta sacar una aclaración porque se confundió y perdóname, se paseó en la imagen de un político, así de la nada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A quién le creemos? Y vos ves a medios poderosos, por llamarlo de alguna manera, haciendo campaña abierta. O sea, en unos ataques viles que vos decís, o sea, ojo, nosotros nos jactamos de tener una democracia, pero ¿cómo hacer vos como estratega
cuando tenés enemigos tan grandes? Bueno, yo quisiera agregarle a tus palabras algo que realmente me tiene muy preocupado, muy asustado y muy sorprendido a la vez. Y es que nosotros decimos que somos una democracia muy sólida, pero lo cierto es que para poder ganar las elecciones vos tenés que estar muy bien apuntado con algunos grupos. Y estos grupos son grupos empresariales que ya hemos visto en los escándalos, que son los que financian campañas, ¿verdad? A cambio de favores, sean contratos de obra pública o protecciones en sus mercados competitivos, ¿verdad? En donde le dicen, bueno, usted no se preocupe, ¿verdad? Yo le subo el arancel o le doy un beneficio, una exoneración y usted siga tranquilo, mientras que los costarricenses de clase media para abajo les corresponde pagar esa factura. Por el otro lado, tenés grupos sindicales, grupos que están muy enquistados en las organizaciones, llámese el ICE, llámese organizaciones muy fuertes como la Caja, que también doblegan la voluntad, ¿verdad? De alguna manera, ahora los grupos sindicales dicen, vamos a pasar factura. Y pasar factura significa no vote por el PAC, no vote por Liberación, no vote por el PUS, lo que nos deja pocas, bueno, y no vote por los cristianos o los confesionales, nos deja muy pocas opciones. Pero vamos a ver, David, dijiste un par de cosas súper valiosísimas que quiero y necesito rescatarlas. Lo primero, ciertamente hay que ver al personaje porque también la estrategia responde a aquello que se le llama el manual del candidato. Y en el manual del candidato hay unas pautas a seguir, por ejemplo, comer con la gente en un mercado, abrazar señoras, alzar chiquitos tierrosos, irse a meter en una finca, andar más o menos vestido como un agricultor o dar la apariencia de ser un ingeniero. Y todos esos mensajes, digamos, transmiten un acercamiento, digamos, con la población. Pero también me llama mucho la atención porque esta semana se va José María Figueres a un mercado y bueno, sale regañadísimo por un par de señoras, un dato que no se pudo disimular. Ahora bien, David, yo creo que el político que pone su nombre sabe lo que quiere para sí o para su grupo, digamos, para su partido, pero sabrá realmente, hay una muy buena lectura, según tu opinión, de lo que necesita el ciudadano por parte del partido o del candidato. Es decir, realmente estas ofertas que están haciendo los 5 primeros hasta el día de hoy calzan con las necesidades del ciudadano o estamos en una disyuntura total, digamos, entre la necesidad y el deseo y la oferta política. Mira, qué bueno, porque al final llevas conceptos muy válidos, pero que si yo los pongo para el día E, ¿cómo se va a acordar en la oferta de gran candidatos que hay por quién votar? O sea, entonces, y te comienzo, o sea, son 26, 27, 24, no sé cuántos va a quedar, el tribunal lo va a decir. Banderas, donde si yo estoy seguro que agarras y haces una encuesta, solo 4 o 5 banderas vas a reconocer. Entonces, por ejemplo, lo que dices ahora, esos grupos emergentes que los sindicatos dicen, no voten por este, no voten por este, ¿por quién votan y cómo se van a acordar? Entonces, es lo que en política llamamos es la presencia, ¿verdad? Y es el hilo conductor que vos vas a ir desarrollando con tu mensaje ligado a tu marca personal, a tu branding, como quieran llamarlo. Ajá. Pero esa marca es una marca partido también, porque no podemos desligarlo, por más que nosotros queramos o por más que la cultura nos haya llevado a que ya el tico no cree en ideologías políticas, y habría que ver si alguna vez creyó o era herencia, porque puedo pasar a creer que muchas veces el tema ideológico fue una cuestión de herencia, que mi papá era fulano tal y era de hueso colorado y entonces yo seguí siendo de hueso colorado. Pero si vos te sentás a hablar con la gente de nuestras generaciones, yo creo que a partir de ahí comenzó a haber un quiebre ideológico. Entonces ahí tenemos una carencia verdaderamente de formación política, cívica, con respecto a ideologías. Y entonces vos ves candidatos realmente de derechas en partidos con nombres centro-izquierda. Entonces vos decís, ¿qué pasó?
¿verdad? O ves candidatos al revés, ¿verdad? En partidos liberales, y uno dice, no, esto no funciona así. Perdona, o ves a una señora como Linet Saborío, que es un ornitorrinco, metida en un partido, se supone, de centro derecha, también dando unas opiniones de absoluta izquierda, como mantengamos el CNP, conservemos, remodelemos Recope y trabajemos con el ICE. Y uno dice, pero entonces, ¿en qué estamos, verdad? Mira, yo le tengo un gran estima y lo admiro mucho y al final creo que es una de las personas que tiene que llegar a la Asamblea Legislativa, que es Otto Guevara. Otto Guevara hizo un antes y un después en política en este país, porque Otto era muy apasionado en sus ideas, muy apasionado, y eso fue al final lo que a Otto le pasó la factura, ser tan apasionado y tan convencido de sus ideas. Pero si vos te vas para atrás y le das historia a Otto y lo que ha pasado, Otto lo había anunciado. Y muchas cosas las terminó haciendo Oscar Arias Sánchez, ¿verdad? Ojo. Entonces vos decís que no era tan malo ese aspecto liberal. O sea, el problema era el emisario. Pero entonces la política no era tan malo. Y es un poco lo que estás diciendo vos. Es cómo transformamos a ese candidato que sea vendible. Y ese es el primer problema que cometemos en estrategia. ¿Por qué? Porque yo no tengo que transformar un candidato. Yo no puedo hacerlo, meterse a un personaje. Él tiene que ser él. Porque cuando él tenga esa libertad, va a demostrar cuando vaya a un lugar y levante un niño. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés y trabajas con candidatos que a mí me ha pasado, que te dicen, yo no voy a una reunión de sectores si no hay más de 50 sectores. No voy a una reunión de una localidad si no hay más de 200 personas. ¿Quién en este momento, quién jala 200 personas en una comunidad? La gente está atípica, la gente es apática, la gente no quiere, hay pandemia. No, No hay trabajo, hay no un hay montón de trabajo, hay necesidades. desesperanza, o sea, no es así y no hay fórmula, no es que te pones solo en los medios o pagas un montón de pauta o solo las redes. No, es un círculo, es un convenio de que cuando el candidato es auténtico, te suma. Pero cuando el candidato no es auténtico, y fue lo que pasó, te lo acabo de decir, para mí, José María Figueres está en segunda ronda. ¿Por qué lo exponen? Decime por qué lo exponen a llevarlo a un mercado a que pase esas cosas donde ahora hay teléfonos por cualquier lado, andan periodistas por todo lado, los videos vuelan. No hay necesidad de exponer y esa es la estrategia. Al final vos sabes cuándo cuidar o cuándo no cuidar un candidato y yo te lo puedo decir. Hace poco fue el debate del Colegio de Ciencias Económicas y José María Figueres no fue y mandó a su vicepresidente y no lo dejaron participar. Habrá sido estratégico. Ojo, yo hubiera cuidado a mi candidato si él está arriba, si está posicionado, para que voy a dejar que lo lapiden ahí. Él tiene su voto duro y eso es lo que nosotros tenemos que entender. En estrategia se entiende que es para un lado o para el otro, para dónde quiero llegar, cómo quiero llegar. Y nosotros lo tenemos. Hoy, hace 4 años, ni Fabricio Alvarado ni Carlos Alvarado tenían la más mínima oportunidad de llegar. ¿Qué cambió? Una movida política astuta de una consulta a la Corte Interamericana con un resultado de la consulta. Es que no era ni sentencia. No nos tenemos que olvidar de eso. Y ellos escogieron, o sea, los que hicieron esa consulta, escogieron su candidato opositor. Y lo centraron y lo cerraron. Pero es que es maravilloso que te interrumpa. Digo, para complementarte, no para cortarte la inspiración, sino para complementarte, porque ciertamente en ese momento el candidato que estaba sembrado, como está sembrado hoy José María, era don Antonio Álvarez. Correcto. Y el segundo lugar, que yo no, todavía sigo con muchas dudas de quién está en ese segundo lugar, porque se ponía en algún momento a Fabricio, luego se puso a don Rolando y ahora tienen a doña Linet, pero yo siento que con Forces, ¿verdad? En ese segundo lugar, los medios de comunicación, sobre todo, era don Juan Diego Castro. Correcto. ¿Verdad? Y completamente todo se dio vuelta. Por lo tanto, la tesis inicial tuya es muy válida. Es decir, ahorita eso es lo que tenemos, ¿verdad? Yo es que los números los leo al revés, David. Yo leo, cuando vos me decís que hay una intención de voto del 17% a favor de Figueres, a mí más bien lo que me está diciendo ese número es que el 83% está en contra. O sea, no está ganando gran cosa, ¿verdad? Eso es como decir,
mira, tu carro está en un 83% muy mal, pero las llantas están nuevas, ¿verdad? El motor está muy malo, no vamos a ningún lado. Ahora, David, ven, aquí hay un tema que a mí... Perdona, Luis, Adelante, perdón. te quiero abonar algo a eso. Es que ve que interesante. Antes las campañas se manejaban por censos. Y entonces vos tenías identificado que la familia Rodríguez votaba, que la Alameda 24, todo lo tenías muy bien monitoreado. Ahora no puedes monitorearlo. Y hay candidatos y hay asesores, ojo, personas que se creen asesores de candidatos que pretenden tener listados de las personas que van a ir a votar por eso. El voto es volátil. O sea, lo acabamos de hablar, hace 4 años, en este momento no había. Algo puede pasar en enero, sí. Si ustedes ven la definición del voto, es la última semana de enero. Ahí se define. Entonces, ¿de qué nos sirve? Y muy bien, me gustó mucho el ejemplo que pusiste de Juan Diego. ¿De qué nos sirve haber empezado primero a arrastrar, subir, si después hizo abajo? Aquí, y es como dice la canción, no es llegar primero, es saber llegar, es saber meterse, es lo que llamamos en política el timing, es descubrir qué es lo que se necesita, cuál es lo que la gente quiere escuchar, qué es lo que la gente le aprieta. Porque yo se lo digo a la gente, siempre se lo digo a mis candidatos, vean, todo es que empleo, la gente quiere empleo, la gente quiere empleo, la gente quiere empleo. Vaya, pregúntele a los 300,000 beneficiarios de programas sociales si ellos quieren trabajar o quieren seguir recibiendo el programa social. ¿Y cuántos votos son esos? Si le pones incidencia de 1.5, ya entras en segunda ronda perfectamente. Y cuidado, no, si le pones incidencia de 2.5, te vas en la primera. Bueno, y yo he denunciado en este programa, a partir de un comentario que me hizo el señor Sergio Mena, de que Migración y Extranjería ha acelerado el paso para darle nacionalizaciones y naturalizaciones a grupos de inmigrantes que también pueden sumar 70,000 anuales. Son muchos votos para definir una segunda ronda. Yo lo invito, vaya, saque el reporte de cuántos nicaragüenses votan en el país, cuántos colombianos, cuántos venezolanos. ¿Y quién le está hablando a ellos? Nadie. Bueno, el que le sostiene los sistemas de bonos y apoyos monetarios. Pues claro, el tema de los datos no es en vano. El tema de lo que pasó ahorita con pruebas FARO no es en vano, ¿verdad? O sea, Claro, todos tenemos clarísimo qué es lo que pasa. yo te decía que hay algo que a mí me asusta mucho, y es que nos hemos dado cuenta que hay unos grupos de poder que da la impresión, sin lugar a dudas, de que son los que ponen o quitan candidatos. Entonces, esto me va a llevar, y sentite con toda la confianza, si querés decir nombres, si no querés decir nombres, estás en total libertad. Podemos poner A y B, partido C, lo que vos querás. Pero, ¿crees vos que los ataques mediáticos, sea de grupos sindicales, sea de grupos económicos muy fuertes, inclusive ligados a medios de comunicación contra un candidato en particular que vos estabas asesorando, son instrumentalizados porque realmente ese candidato representa una amenaza para ellos, sobrepasa la nota periodística, golpear a B le beneficia a A, porque también se dice en estrategia política que atacar a un candidato no siempre garantiza que esos votos me busquen a mí, puedes endosárselos a otro. Pero bueno, vos sabés de qué te estoy hablando, entonces sentite en total confianza. ¿Crees vos que cuando hay ataques así con tanto ensañamiento de la prensa, es porque efectivamente ese candidato representa una amenaza para sus intereses particulares? Tiene que serlo definitivamente. Yo estoy clarísimo en que cuando un medio pierde su objetividad y su neutralidad, es por algo. Y lo hemos visto. O sea, vamos a ver los cánones. O sea, ¿cuánto pagan las emisoras? ¿Cuánto pagan las televisoras? ¿Por qué quedaron exentos de la regla fiscal? O sea, si te das cuenta, hay un tema ahí que hace sinergia y no es nuestro, es del mundo. Yo hace poco tuve la oportunidad de ver una serie buenísima, perdón que se la recomiendo y voy a hacer publicidad en Netflix, que se llama Borgen, y es buenísima porque te hace ver el tema político, pero también la incidencia de los medios de comunicación en la política. Entonces, sí, yo creo que significa muchas veces que son una amenaza por A, por B o por C. Y hay ciertos grupos, y yo creo que en cualquier lugar vas a tener
un tema de amenazas, siempre. Sí, para los que no son cristianos y son progres, los cristianos van a hacer una amenaza porque los van a poner a rezar. Y estoy hablando ejemplos muy básicos y muy llanos para tratar de explicarme. El tema aquí es lo que vos dijiste. ¿Quién capitaliza eso? Y te lo tengo que hacer una pregunta. ¿Quién está capitalizando lo que está pasando esta semana con los casos que pasaron? Ojo, ojo porque podemos empoderar a alguien que no nos hace bien en este momento. Y digo que no nos hace bien en este momento porque es muy fácil. Este momento el país tiene que ser liderado por una persona que conozca de economía. No podemos jugarnos más el chance. Necesitamos una reactivación económica. Los niveles de desempleo y los niveles de informalidad son absurdos. No podemos quedarnos solo con el desempleo. Por favor, veamos la informalidad de las personas. ¿Por qué? Porque ocupamos los impuestos. Yo sé que lo más feo que yo diga esto y lo más antipopular, gracias a Dios no estoy aspirando a ningún cargo, pero se necesitan esos impuestos. Entonces aquí es muy valioso lo que para mí la gente tiene que reaccionar muy fuerte y decir, vean, estudiemos, analicemos, no solo que me cae bien, no solo que sale diciendo una yeguada en televisión o que en un debate soltó un producto para lavarse un enjuague bucal. No, vamos, tenemos que ir más allá. Nosotros somos los responsables de subir el nivel de política. Yo los invito y he invitado a varios medios de comunicación y a varias plataformas como la de ustedes. Hagamos debates de los invisibilizados. A la misma hora, al mismo día que los hacen esas televisoras. Hagámoslo. La gente merece estar informada. No podemos cercarlo, no podemos cerrarlo. Porque hay mucha oferta. A mí nadie, vea, no lo acepto. Nadie me puede decir en este momento que no hay por quién votar. Eso en esta ya no vale. Ya aquí ya no vale. El tema para nosotros es más importante como costarricenses, es a quién votamos, por quién votamos. Y no estoy hablando de votar de quitar, estoy hablando de a quién le voy a ir a dar mi voto. Y se vuelve más todavía el reto más grande para los partidos. Esto que estamos hablando de la dinamización de una campaña, de quién te llega a la campaña, de quién te asesora, de que si solo tenés caciques en una campaña, ¿verdad? Y que te hablan al oído del candidato y el candidato te hace caso y le hace caso a uno y le hace caso al otro. Todas esas cosas afectan. Pero también, mira, una de las cosas que más afecta es el día E, el día de las elecciones. Este día de las elecciones, ya el tribunal dijo, no van a haber guías y no van a haber kioscos en los centros educativos. ¿Eso cómo influye una elección? Muchísimo, muy fuerte. ¿Por qué? Porque el mensaje va a tener que haber sido tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, previo, que la gente va a llegar a votar decidida. Aquel porcentaje que es cerca del 18% que se definían en la urna, ¿por qué? Porque mucha gente, y parece mentira, pero es que pasa, y lo escuchas en la encuesta boca urna. Ah, yo venía a votar por tal, pero no voté porque no tenía nadie en el toldo. O sea, ese es el tema. Y eso me lleva a brincar a otra parte que es muy importante, Luis Fernando, y es el equipo. Decime qué candidato hoy en día puede tener la cantidad de personas necesarias, idóneas. Ojo, estoy hablando de idoneidad para ocupar un gabinete de la República. Te lo aseguro que ninguno. Te lo aseguro. ¿Por qué? Porque al final lo que no quisieron hacer por intereses personales, por egoísmos, por egocentrismo, lo que no quisieron hacer en ir en una sola coalición, igual lo van a tener que hacer. Vean, más o menos, con 20,000 votos, vos quedás de diputado en San José. San José tiene 19 diputados. Y solo en dobles postulaciones creo que hay 17. O sea, ¿cómo va a ser eso? O una de dos. O muchos no alcanzan ni tan siquiera el subconsciente y no entran, o todos lo alcanzan y todos entran. Y les va a tocar o no negociar en la asamblea. Sí, es exactamente lo mismo que hubieran ido juntos. Les va a tocar o no, si van a segunda ronda, negociar, y es lo que hablamos un poco ahora, la entrada de todas esas tendencias y egos y celos y todo aquel asunto a la segunda ronda. Sí, van a tener que ceder. El acuerdo pasado, perdón, para mí, con el respeto del señor que hoy es candidato, pero
el PAC hizo un pésimo acuerdo la vez pasada en entregar la cantidad de puestos que entregó. Porque lo que el señor representaba no le dio los votos. O sea, eso fue un tema dinamizado por una situación y una contingencia. Y tuvo que, ojo, perdón que lo diga así, tuvo que soltar casi la mitad de los puestos. Y lidiar con eso durante 2 años, que para mí fue lo mejor, porque creo que fueron los dos mejores años. Y volver a realizar otra fractura a lo interno de un partido de por sí ya fragmentado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso que decís vos es muy importante. Vean, ¿cómo cuesta mantener tu estructura partidaria con la gente que viene a la campaña? Ya hay todos los celos. Perdona, con la gente que viene a la campaña le llamas vos a esos paracaidistas de última hora que cuando las acciones de un candidato suben, empiezan a infiltrarse y a tratar de quitar a los... Es que ahí viene una danza de egos, David. Me suena. Que es parte de lo que a mí me interesa mucho que conversemos, porque en esa realidad es donde al final se van desmoronando los equipos, ¿verdad? Y entonces el que creíamos que iba a apoyar a nuestro candidato termina yéndose, ¿verdad? Y termina yéndose muy herido. Entonces en esas fracturas se va quedando a pedazos, digamos, las buenas intenciones. Vemos a un Liberación Nacional que llegó con 6 precandidatos al final y terminó peleados con muchos, y uno inclusive se fue, dio la vuelta y se puso como contrincante en otro partido, y los otros que tuvieron, digamos, una votación aceptable, al final no alcanzaron a llegar. Entonces no es la liberación mía, es la liberación de otro, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo llegamos así? Y ahí vemos los conflictos, pero esto me interesa mucho, porque vos has estado detrás de las bambalinas. Entonces, explicarnos un poquito de eso, porque, por ejemplo, nos encontramos varios partidos muy chiquititos, insignificantes, hablemos partidos como el PIN, que no lograba nada, ponen a un Juan Diego lidera, carga el buque y el buque llega con diputados a la asamblea. No llegó Noé a la tierra seca, pero llevaron varios diputados. Y eso generó un conflicto en un partido donde ahora los nuevos dueños parecieran ser los nuevos que ganaron, ¿verdad? Y los viejos, los clásicos, quedan por fuera. ¿Cómo se ve este pandemonio dentro de un partido político? Mira, toda elección, toda consideración de candidatos a diputados tiene que ser muy cuidadosa, muy cuidadosa y muy auténtica, porque al final es lo que te pasa. Yo tuve el honor, y lo digo abiertamente, de estar cerca de varias campañas, donde, por ejemplo, en el Libertario siempre le renunciaba a uno, y era matemático. Siempre, o sea, en todos los Carmen periodos. Quesada en un momento, creo que los gemelos se fueron en Los gemelos otra. en el otro, o sea, y vos lo ves, Evita en otro, o sea. Evita. Bueno, pero en el PAC vimos lo mismo también. No, es que, y es lo que te y quiero en el decir. Frente Amplio. Es lo que te quiero decir, ¿por qué? Porque no hay un plan realmente. A mí me encantaría sentar a los diputados de los partidos y vos comenzás a hacer un jueguito y decirles, ok, ¿usted qué opina de eso? ¿Usted qué opina? Y comenzás a ver contradicciones y contradicciones y contradicciones. ¿Por qué? Porque perdimos la línea de capacitación partidaria. Eso lo perdimos. Nosotros hace rato lo perdimos y eso tenemos que volverlo a retomar. ¿Por qué? Porque no llevamos un mismo norte, no llevamos, y vos ves con temas delicados que tienen que ver, se supone que cada diputado va a tener su autonomía o se esperaría, pero ya los temas delicados vos le metes algo y entre los mismos partidos hay un pleito, y vos ves los chats, te lo aseguro, ves los chats de candidatos y ahí hay pleitos todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final se vuelve este tema de cómo escoges al candidato, y para mí ahí se vuelve muy importante, Luis Fernando, el tema de cambiar ya de una vez por todas la forma en que nosotros elegimos a los candidatos. Es sumamente necesario. La forma en que nosotros elegimos a los diputados, tenemos que cambiarla ya. No podemos seguir votando por esa lista cerrada. Si yo quiero que fulano tal sea y fulano tal iba en tercer o cuarto lugar, si él obtiene tanta cantidad de votos, él tiene que ir a la asamblea. Y lo otro que Panamá lo tiene, que a mí me llama mucho la atención del sistema y me gustaría verlo en algún momento, es que no necesitas de un partido para aspirar. Panamá hace una convención interna independientes y los que ganan, los 2, 3 primeros, tienen derecho a aspirar. David, independientemente.
eso nos confronta a una realidad. Hace unas pocas semanas salió el señor Eduardo Cruzan diciendo que ellos tenían en oferta las curules apenas 7 millones de colones, mientras que la unidad pedía 25 y Liberación no sé cuánto millones estará pidiendo, ¿verdad? Entonces, qué complejo, porque si los partidos políticos son los que tienen que liberar, digamos, estas restricciones, se les cae el negocio. O sea, parte del negocio también para recibir apoyo económico, porque, David, hay otra realidad, y es que se negocia, además de la presión de los grupos grandes, también hay personas con muy buenos ingresos, inclusive pensionados de lujo, que pagan a los partidos a cambio de que la hija sea nombrada en una embajada, o que le pongan a un cuñado o a un yerno, digamos, en segundo o tercer lugar en una provincia, o sea, apostarle a esos caballos en la carrera a cambio de puestos políticos, ¿verdad? Entonces es complicado, ellos no van a querer, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, si David Segura, es más, una persona que trabaja en la televisión, un periodista reconocido por su trabajo, un empresario que se ha esforzado y que quiere postular su nombre porque ya siente que tiene edad para poder ir a perder o a invertir esos 4 años, digamos, en beneficio de la ciudadanía, pero es que a los partidos no les conviene. Es que entras en esas razones de que vos decís, ¿qué tiene que tener un candidato a diputado? ¿Qué tiene que tener un diputado? Yo creo que nosotros hace tiempo dejamos de ser un parlamento y nos convertimos en una Cámara de Representantes. Cuando ves que llegan ahí educadores, taxistas, deporteros. Toda la razón. Tiene todo, todo, hasta el lobby incluido, todo. De todo. O sea, vos ves ahí y es una mezcla y son los encargados de legislar. Ojo, son los encargados de hacer las leyes. Es que en serio estamos mal. Pero es un status quo que no les interesa cambiarlo. ¿Por qué? Porque les sirve, porque le piden tanto, le dan tanto, cámbiate hoy esto, cámbiate hoy el otro. Y entonces te encontrás a candidatos donde decís, aquí ningún puesto se entregó con padrinazgo, aquí ningún puesto se entregó. Pero, ¿y quiénes son los que van? ¿Qué van a ir a hacer? ¿Qué propuesta tienen? ¿Van a trabajar como bloque? ¿Cómo vamos a sacar? Yo sueño y me veo tentado, lo voy a decir aquí por primera vez en público, en organizar una alianza en enero y hacer un grupo que se llame Rescatemos a Costa Rica. Vote por presidente, por el que va así de primero y escogemos y todos nos ponemos de acuerdo. Para diputados, este es el bloque. Entreguen el voto a quien usted quiera de este bloque. Y este bloque se va a comprometer a esta agenda. Y esta es la agenda que vamos a ir a cumplir por el país. Rescatemos este país ya. Estamos a tiempo, podemos hacerlo. Es un sueño que yo tengo. Estoy viendo a ver si me malentono y lo hago y lo convoco. Pero es que tenemos que hacerlo. No podemos seguir con tanta división, no podemos seguir con tanta doble moral, porque vos lo acabas de decir. Yo detesto las generalidades y una de las que más detesto es cuando dicen que los diputados son unos vagos. No, no todos. Sí, que hay quienes, pero es que lo ves, o sea, yo tengo el ejemplo de una diputada que no puso una sola valla, no movió un solo colón en su provincia y hoy es diputada. Ella se puso como relleno. Y ese es el tema, que las diputaciones y la volatilidad de este tema de votos no te dan seguridad, de nada se sirve poner 25 o 30 millones. Sí, es que la política lamentablemente está cayendo en una mejenga. En una mejenga desordenada, sin árbitros, sin tacos, sin reglas. Y al final, perdóname, ¿qué es lo que va a pasar en enero? El que mete gol gana. Y agarra la bola y se la llevan. Qué brillante comentario, David. Exactamente, eso es. Mira, ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde ves la euforia del tico, porque es que es la euforia que se sale y vos ves el asunto moverse en 15 días. Es que eso es la campaña, son 15 días. La gente todavía piensa que estar ahorita, que ir. O sea, ahorita lo que los candidatos hacen es ir, mantenerse, prepararse, todo el asunto. Pero es que volvemos a un punto. Yo se los digo a los candidatos que tengo el honor de hablarles. Es que una cosa es ser candidato y otra cosa, ojo, es llegar a ser presidente. Y son comportamientos distintos, aunque Luis Guillermo nunca dejó de ser candidato y se vestía y se ponía disfraces y todo el asunto, pero no, son comportamientos distintos. Entonces, vos tenés que saber hablarle al electorado. ¿Por qué? Porque por más inteligente o brillante que seas, si vos no te acercás
no escuchas lo que el pueblo te quiere decir, le cerrar las puertas, le cancelar reuniones, no lo vas a lograr, porque es el pueblo que te tiene que llevar allá. Sí. ¿Y cómo haces para acercarte? Engañado Sí, o por convicción, pero tiene que llevarte. pero tiene que llevarte. Y entonces ahí está. Porque ahora que vos me decías, yo tengo una especialidad en imagen pública. Yo te puedo decir cuando un candidato está en un debate está mintiendo, cuando está pensando su respuesta. Yo te puedo decir muchas cosas, pero yo porque tuve la oportunidad de llevarlo. Claro, todo ese lenguaje no verbal, todas Exacto. esas... Yo tengo gracias a la habilidad y me he especializado y todo el asunto. Pero vos lees y mira, yo tengo un grupo y si lo van a ver les voy a mandar un saludo enorme y es un grupo homogéneo que es el grupo de mi escuela. Mira, ahí vos ves y te das cuenta de cómo estamos conformados nosotros como ticos. Y así somos, y es lindísimo, es brillante. Yo amo mi país, yo amo mi cultura. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía no hemos sido lo suficientemente responsables, cada uno de nosotros como costarricenses, para tomarnos tan en serio ese valor tan intrínseco que vos acabas de llamar, que somos democráticos, que nuestra democracia vale oro. Y cuando te digo vale oro, es porque vale oro. ¿Cuánto cuesta un voto? ¿Cuánto le cuesta a este país en presupuesto un voto? Si nosotros solo hiciéramos ese razonamiento, te digo que nos evitamos la segunda ronda. Ahora, Económicamente, ¿verdad? Hablando. sí, 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 no, estoy totalmente de acuerdo con vos, estoy totalmente de acuerdo con vos. La democracia nos cuesta muy cara, muy, muy, muy cara. Eh, Lamentablemente también aquí hay que ser muy claro, ¿verdad? Y procurar que no sean las pasiones ni las emociones las que nos conduzcan a las urnas, porque ciertamente las pasiones han colocado literalmente a cualquiera y ese cualquiera no es cualquiera. Hay algunas personas que también están en ese menú que son venenosas, son muy nocivas Total, para el claro, futuro del país, pero muy peligrosas, claro. ¿verdad? Y no son las opciones que están saliendo más golpeadas en este momento de los escándalos. Es que, vamos a ver, el escándalo es un tema muy sui generis. ¿Por qué? Porque el escándalo se dio y bien decían nuestros Es un presidentes, día nublado, exacto, sí, 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 es un día nublado en un mes de no hay verano. escándalo que dure más de 3 días. Sí, ¿Verdad? Y al final eso es lo que pasa. Y al final, mira, en cada escándalo se cometen injusticias, yo estoy seguro. En este se están cometiendo injusticias, yo estoy seguro, ¿verdad? sí. A mala fe, sí, a mala fe. Por eso te lo decía, ¿quién gana? ¿Quién lo provoca? O sea, yo invito al tico a ser más analítico, a razonar más, a pensar más. Dejen de pensar que no quede fulano, que voy a votar en contra. No, ¿por qué? Porque al final son las propuestas. Son las propuestas. Yo te lo puedo decir porque a mí me tocó. Canal Verde Interoceánico estaba en la propuesta, en el plan de gobierno del PAC. Y es el principal opositor en este momento del PAC. Y es el que no ha logrado que esta situación avance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es eso, es esa idoneidad de saber, pero también es la idoneidad de saber quiénes van. Yo estoy conociendo solo un candidato. Pero ¿qué pasa cuando el candidato ni tan siquiera puede mantener su equipo? Sí. No puede sostener a su campaña. O sea, el candidato tiene que ser líder, el candidato tiene que ser empoderado. ¿A quién vas a poner? Es que es el candidato, es el electo el que pone a todos los demás. Mostrame. Claro, si vos me decís a mí como estratega político, ¿mostrarías tu equipo? Ah, ojo, qué complicado. Porque si muestro uno, el otro se me sienta y se va. Claro. ¿Verdad? Entonces, pero al final, ¿qué se trata? De transparencia, decir las cosas como son y vamos. Y es el mejor equipo. ¿Y cómo nos hace falta ese mejor equipo? Ayer sufrimos con la Cele, ¿sí? Montones nos pasó y sufrimos. ¿Por qué? Porque no tenemos un buen capitán, no tenemos un buen técnico. O sea, nos falta un montón de sinergias, que es lo mismo que nos falta en política. Si yo te lo aseguro a vos, si logramos esa alianza, este país se rescata y este país avanza. Pero todos poniendo abajo, todos diciendo, esto es por Costa Rica, esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a sacar así. A mí cada vez que me dicen, ¿qué es que hay que cerrar una institución? Una no, un montón. ¿Se puede hacer en 4 años? El sistema judicial de nuestro país y nuestra reglamentación y jurisdicción y leyes y todo lo que lleva tiene sus cosas. Esto no se resuelve en 4 años. Por eso se los digo, tiene que ser un proyecto, un plan, gobierno, país, que no se resuelva en 4, que dure hasta 8 años y que podamos Sí. hacer una hoja de ruta
como se ha hecho muchas veces, es que ya se han hecho, ¿por qué no las siguen? O sea, nosotros somos extraordinariamente buenos para hacer diagnósticos, somos extraordinariamente buenos para evaluar, y cuando vos ves esa capacidad en una campaña, en vez de ir a buscar votos, vos decís, es más de lo mismo. Sí. O sea, de que hacen las cosas mal, o sea, de que administran mal, vienen y quieren hacer procesos evaluativos, quieren hacer informes, o sea, las votos están en la calle, la gente ocupa ver a los candidatos, la gente necesita sentir ese contacto, sentirlos, que yo puedo accesar a ese candidato y puedo hablarle. De la señora que le gritó en el mercado José María, fue la oportunidad, fue una casualidad y lo tuvo y se lo dijo. Y esa es la libre expresión tan maravillosa que vivimos en este país. ¿Verdad? Creo que se le fue la mano, creo que es un expresidente, creo que no puedes hacer aseveraciones tan complicadas, pero es que la frustración nos ha llevado a perder el decoro. Claro. Y no podemos seguir perdiendo el decoro en política. La política es todos los días, en todo lado. Dejen de basurearla. Dejen de ponerse en personajes que no les toca, démosle señorío. ¿Por qué? Porque al final necesitamos un señorío para no tener un presidente que no sabe cómo comportarse en una conferencia que hay un G7 y le sacan fotos que literalmente parece que el tipo se estaba poniendo para ver si salía en alguna foto. Sí. No, o sea, necesitamos subir ese nivel, necesitamos llegar ya. Nosotros estamos para grandes cosas. Nuestro país tiene enormes bendiciones. El tema del canal es un tema súper interesante que otro día yo sé que lo vamos a poder abordar, pero el tema principalmente de los servicios. ¿Por qué tanta empresa transnacional vuelve a ver a Costa Rica aún siendo tan caros? ¿Y por qué siguen aquí? Por el recurso humano, porque el tico es bueno, porque la curva del aprendizaje del tico es rápido, porque el tico, aunque no lo creamos nosotros, es eficiente. Sí, es inteligente y muy recursivo. Sí, Entonces, sí. a mí me dicen las empresas, las veces que yo he tenido la oportunidad de compartir con Cinde, por ejemplo, con Vanessa Gibson y todos esos encuentros que nosotros hemos podido hacer, ellos nos dicen, es que el tico aprende muy rápido, muy rápido. Entonces, la curva de aprendizaje económicamente para nosotros se reduce un montón. Es que el tico es eficiente, es que el tico es bueno. Sí, Y y esas son cuando las quiere cosas. dar calidad, da muy buena calidad. Nosotros Y eso damos lo un buen vemos en servicio. el café, lo vemos en muchos productos de exportación, en donde se refleja que, bueno, fuimos el principal exportador de piña del mundo. No sé si todavía estamos en ese ranking, pero en algún momento lo llegamos a hacer, ¿verdad? Creo que no por el tema que se nos metieron mucho el narcotráfico en las piñas, ¿verdad? Y hemos tenido Sí. grandes problemas, pero entonces volvés al punto y todo no es una política pública de escáner hubiera resuelto ese problema, sí. O sea, es que ¿sabes qué? Es que no nos la creemos. Claro. No nos la creemos, nosotros como ticos vamos con miedo, siempre vamos temerosos, siempre vamos, y ese es el tema. Entonces, al no creernos, la llega ahí cualquier, perdón, Juan Vainas a hablarnos bonito y ya le creemos. Pero principalmente, y yo se los digo siempre, díganme cómo vamos a hacer las cosas. Pregúntenle eso a los candidatos. Les van a decir mil cosas, pero que le definan cómo. Ahora, ¿Cómo? David, hay un tema que yo no quisiera que el programa se me vaya sin tocarlo con vos. Tengo una persona que admiro muchísimo, familiar de una amiga que quiero muchísimo. Él es un politólogo, pero tiene adicionalmente, no sé si por hobby o cómo lo hizo, pero hizo una especialización en astrología. Entonces resulta que él mira, digamos, la realidad política, pero la compara con aquello para los que creen, ¿verdad? Muy respetable el que cree o el que no quiere creer, pero bueno, podría ser que hay ciertas energías que influyen en los planetas y que hacen que de repente, pues una persona se le niegue muchas veces una presidencia y a otro, a la primera que asoma la cara, aparece en la silla presidencial sin mayor esfuerzo. Dice don Ronald Retana que pareciera que la alineación de los astros de aquí hasta los primeros días de febrero, cuando son las elecciones, tienen unos movimientos rotativos o algo así por el estilo de un gran peso, lo cual va a implicar escándalos, pero que no van a acabar de corrupción, donde se van a cuestionar cosas de tipo personal, involucrados con crimen organizado, más casos de corrupción, más personas financiando campañas que van a dejar en mal a algunos candidatos, pero ahí no acaba la historia y aquí es donde entro yo y quiero meterte a vos. Cuando Fabricio Alvarado pierde las elecciones,
aun cuando iba ganando, las pierde porque los grupos de comunicación lanzan una campaña en la cual a él lo involucran, digamos, de última hora, con un pastor evangélico que le llamaba a su líder, y este ataque él no lo logró neutralizar. A mí me preocupa que, por ejemplo, una de las realidades que enfrentan los estrategas políticos, por ejemplo, en una sociedad como la sociedad mexicana, es que es relativamente sencillo implantar pruebas falsas. O como vos bien lo decías, hay gente que se ha maltratado de forma injusta en esta acusación del caso Diamantes. De igual manera, vos podrías implantarle una prueba falsa al que va ganando 24 horas después y no logras hacer la estrategia en el manejo de la crisis de tal manera que ese candidato pueda defenderse. Pero cuando digo cualquier tipo de implantación de prueba falsa, es cualquier tipo de implantación de prueba falsa. Las redes sociales van a una velocidad que no alcanzan los medios de comunicación ordinarios. Y lo peor es que usted no puede volver a ir a elecciones si unas semanas después resulta que lo que se acusó y por lo cual las personas cambiaron la voluntad de su voto. Entonces estamos ante una realidad muy compleja. Mi pregunta hasta el día de hoy, como dicen los estadounidenses, so far, ¿verdad? Hasta ahora, ¿quiénes crees vos que han manejado bien la reacción, la comunicación de la crisis y los ataques? En este momento, el más claro atacado hasta antes de este escándalo fue don Rodrigo Chávez. ¿Vos crees que la forma en que él acometió, digamos, el escándalo, la implantación de esta noticia, no vamos a juzgar si correcta o incorrecta, muy oportunista para los medios o no, pero lo cierto es que había que hacer una respuesta. Entonces te pregunto, ¿ha don Rodrigo manejado correctamente, digamos, la crisis ante esa comunicación? O por el contrario, más bien se prestó mucho para dar demasiadas explicaciones. ¿Crees vos que la estrategia era mejor, una estrategia de más silencio? ¿Crees que lo hizo bien al exponerse? ¿Y qué pensás de un Fabricio Alvarado en aquel momento? ¿Ya no daba tiempo o simplemente fue mal manejo estratégico? Mira, sí da tiempo porque todavía en el caso Fabricio hay un tema de redes sociales, hay un tema de viralidad que no te entra en juego con la veda política. Entonces, puedes diseñar ciertas cosas que te pueden llevar a cambiar. Yo el caso Fabricio lo seguí de cerca y vieras que hay un valor que yo rescato ahí y es un valor que yo practico mucho y se llama lealtad. El tipo no vendió a su líder. Y si vos ves hoy, con lo que acaba de pasar con el caso Diamante, vos ves o sea, cuando la gente pasa un caso de estos y todos los políticos, pucha, váyase, no esté conmigo, jale, hasta luego. O sea, y eso ha pasado a lo largo de la historia y la vida devuelve esas cosas. Usted no sabe en qué momento usted le van a hacer una jugada y usted está ahí. Y eso tiene que tener uno mucho cuidado. La lealtad se paga, la lealtad se tiene que pagar hasta el final. Y ese valor no le llevó a Fabricio a ganar. Pero yo hoy se lo rescato públicamente. No lo ayudó, o sea, estratégicamente. Y si vos te metes a esto, te metes a ganar. Yo no conozco a alguien, bueno, conocí uno, pero que creo que era negocio, pero no conozco a alguien que se meta a campañas políticas a perder o a ganar experiencia, porque estoy muy aburrido, porque estoy pensionado en la casa, entonces voy a ir a vacilar. No. Y en el caso de Rodrigo Chávez, mira, son varias etapas del escándalo, son varias cosas donde se tiene que tener mucho cuidado. Hay momentos en que es mejor callar y que es mejor no decir nada, porque lo que expones alude a un por ciento de la población. A una audiencia. A una audiencia, exactamente. Y aquí es muy importante decirlo, porque yo siempre que he tenido candidatos, yo siempre les digo, ¿cómo querés terminar vos esta campaña? Si ganas o si perdés, ¿cómo? O sea, ¿cómo querés salir? ¿Cómo querés que te vea la gente? ¿Verdad? Y eso es un punto, ¿verdad? Porque generalmente cuando hay una crisis buscamos defendernos. Y cuando vos buscas justicia, cuando vos buscas defenderte vos mismo, es casi que te va a salir mal. Porque vas a decir algo en tu obsesión, en tu condición de defender, vas a ir a decir algo que dañas. Vas a ir a exponer algo que no es. Vas a entrar en falta de prueba, ¿verdad? O imparcialidad. Un problema tiene dos versiones y eso todos lo sabemos. Entonces,
hay cosas que son injustas, y yo te lo decía ahora, en este caso, por ejemplo, el caso de Diamante, hay cosas que son injustas que hay que saber cómo sortearlas. Yo soy del criterio que tiene que prevalecer las soluciones. Desgraciadamente a nosotros nos gusta, somos como benevolentes en eso y nos gustan las campañas del pobrecito, ¿verdad? Entonces vos ves al otro que vino a comerse un tamal porque pobrecito, tenía mucho tiempo no comerse un tamal y ahora llora por todo lado. Un día esto salió un meme que me hizo mucha gracia, que un día va a estar llorando el fin de semana, ¿verdad? Porque al final son campañas enternecedoras. Y yo te lo dije ahora, o sea, a mí me preocupa, por ejemplo, que doña Linet juegue la campaña de mamá. Y no, ya no se peleen, no se hablen así, nos tenemos que querer mucho, nos tenemos que amar mucho. ¿Por qué? Porque son factores con los cuales emocionalmente nos conectamos. Ojo, ojo, o sea, es que vea lo que es una elección, vea lo que define el voto de nosotros como costarricenses. Y entonces esas son las cosas que uno dice, ¿para qué tanta plata en democracia? ¿Por qué hacemos tantas cosas y al final terminamos votando por cosas como lo que nos pasó hace 4 años? Y vea dónde estamos y vea dónde está el país. Y el tico todavía, yo creo que no ha entrado en razón de qué es lo que viene, pero es que es lo que te decía, no tiene el mismo discurso. O sea, yo no puedo hacer las causas generales porque la gente de Limón no las va a entender igual que la gente de Pérez Celedón o los que tienen los 300,000 de los desarrollos sociales, no los van a entender a los pulseadores que tienen una sociedad anónima que tienen que andar pagando cargas sociales, que tienen que andar pagando emprendimientos, que tienen que... O sea, no es lo mismo. Entonces, tu política pública tiene que ser tan amplia que pueda llegarle a la gente, pero al final con causas, y aquí es donde yo voy, que son causas elegibles, racionales, no emocionales. Y ahí es donde cometemos el error nosotros como costarricenses en dejar que la emoción nos gane. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un montón de pretendientes y al final terminamos escogiendo al más malo, ¿verdad? No es el menos peor como aquel que hizo su campaña así, sino terminamos escogiendo relativamente mal. Y a mí me gusta mucho trasladarlo siempre a un punto que nosotros hablamos, que es que a nosotros no nos enseñaron a escoger. Y vos ves el montón de parejas que fracasan y el montón de amistades que fracasan y el montón de Carreras que carreras que empezás y no fracasan, terminaste, pasás. trabajos que fracasan. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos enseñaron a escoger. No nos enseñaron a valorizarnos propiamente, y aquí me estoy metiendo en terrenos de los coaches y de los psicólogos, ¿verdad? Que me da miedo, pero no nos enseñaron a valorizarnos, entonces nosotros no sabemos escoger. O sea, vamos por ahí, tenemos que ir por ahí porque por ahí yo tengo que estudiar porque si no estudio no soy nadie en la vida, si no tengo 25 títulos. ¿Cuánta gente hay con un montón de títulos pegados en su cuarto que no tienen trabajo hoy? ¿Por qué? Porque el mundo giró, las competencias y las habilidades blandas hoy están muy fuertes, están muy posicionadas, pero nosotros o nuestro sistema educativo tradicional no las contempla, no las ve. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que cambiar, tiene que haber una reforma educativa, pero les conviene a estos grupos elitistas que haya una reforma educativa y que el costarricense se vuelva más analítico, más pensante. Pareciera que no. Hace tal vez unos 5 años tuve la oportunidad de conversar, bueno, participé en un almuerzo con un politólogo muy joven que se llama John Fonseca. No sé si lo conoces. John Fonseca también es un consejero estratégico, pero más del ala liberal, digamos. Entonces, yo en ese momento no conocía personalmente a Otto Guevara. Yo sentía mucha admiración porque a mí me parecía que Otto Guevara era eso que le llaman un animal político, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, un excelente operador político, una persona hábil, estudiosa, inteligente y muy, como vos decís, muy fiel a sus ideas, ¿verdad? Entonces, yo le preguntaba en ese momento, John conocía, digamos, cómo era la organización interna. Entonces yo le decía, vamos a ver, vos conoces a la persona, conoces al personaje, conoces al candidato. ¿Vos crees que Otto Guevara pudo haber llegado a ser un muy buen presidente? Y me dijo, Luis, sin duda, Otto Guevara pudo haber llegado a hacer historia en este país. Probablemente hubiera sido el mejor de todos los presidentes en los últimos 100 años. ¿Y qué pasó? Le pregunté. Y me dijo, pues pasó que es mal candidato.
Entonces yo te pregunto con ese ojo analítico que vos podés tener en este menú, ¿quiénes crees vos que sean buenos candidatos desde el punto de vista técnico, ¿verdad? ¿Y quiénes crees vos que son muy malos candidatos dentro de lo que tenemos en la oferta política? Ahí me metes en un zapato, Luis Fernando, porque pueden haber muy buenos candidatos, pero muy buenos presidentes. Ay, yo conozco un par de candidatos ahí que Claro, son y es que extraordinarios candidatos, claro, el pero dilema pregúntame qué es va a que si sos pasar. mal candidato no llegas a ser presidente, ¿verdad? Entonces, y ese, bueno, ese es el tema que a nosotros como estratega nos toca visualizar las campañas y hablar con los candidatos y decirles, hay un momento para esto, hay un momento para lo otro. ¿De acuerdo? Y tenemos que cumplirlo. Entonces, ¿por qué se vuelve importante esto? Por lo que vos me estás diciendo. ¿Quién es un buen candidato? Para mí, en este momento, y quien tiene que ser un buen presidente, es una persona que conozca números. Okay. ¿De acuerdo? ¿Por qué? La Porque si no, coyuntura, el nos inconsciente lleva, colectivo hoy dice que es un problema económico raíz. exacto, nos lleva Okay. a, si me ponen a otra cosa, que no sea un economista, alguien experto en finanzas, o sea, voy mal. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo. Pero también no tiene que ser arrogante, no tiene que ser prepotente, tiene que dejarse ayudar, tiene que entender que en este país, por más que el presidente quiera, va a depender de la asamblea. ¿Cómo va a quedar esa asamblea? Tener la capacidad de negociar, sos abierto, sos inteligente emocionalmente, tener la capacidad de hacer silencio y escuchar, tener la capacidad de estar muy bien ubicado y no dejar que cualquier persona te ensucie tus oídos, porque a nosotros nos gusta, o sea, mira, la política se basa en el poder. Es vanidad. Es vanidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te topas un montón de asesores que les encanta hablarle a los candidatos. Y un día tuve que hacer esta analogía y yo le dije, perdón, pero es que le están hablando a quién, al que va a décimo. ¿Cuál es el poder? Y le hablas para que bajarle el piso al otro. O sea, de eso no se trata. La política se trata de resolver, de ejecutar, de no quedarse en los problemas, de salir adelante, de corregir las situaciones. Y en las campañas se dan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Candidatos buenos, muy pocos me faltan totalmente. Presidentes que sean presidenciables, mira, quien se logre alinear a unir este país. Pero si yo estuve, mira, y lo intentamos mucho con el tema de la coalición, y cuando veíamos los candidatos o precandidatos o líderes que llegaban y las exposiciones, mira, es frustrante. Porque yo decía, fuera que van a quedar con la mayoría de diputados, con los 38 de que les vaya muy bien, bonita cosa, ahí sí, muy chiva, gracias. Pero ¿cuántas fracciones vamos a tener? ¿De cuántos diputados va a ser cada fracción? Entonces, mira, se trata más allá de un tema de cómo ves quién sos, si tenés esas habilidades blandas. La prepotencia aquí no va a servir. Aquí ocupamos gente humilde, gente que construya, gente que sepa qué es lo que tiene que hacer, gente que trabaje en equipo, porque al final dependes de tus ministros, de tus jefes, de tus bandos medios, de tus empleados. Entonces, tiene que ser, y aquí sí te lo digo, y ahí es donde me hace falta, yo sé que, perdóname, pero no, yo no lo he visto todavía en la Fórmula de los 26, tiene que ser inspirador. ¿Para qué? Para que me logre inspirar a la base pública a ir a dar un buen servicio, para que me logre inspirar al empleado privado para que haga bien sus cosas, al emprendedor para que emprenda y pague sus impuestos, para que todos paguen sus impuestos, pero es que sus impuestos ya se ven, ya se están sintiendo, ya se palpan, ¿de acuerdo? Él tiene que inspirar. Y decime vos ahorita, porque no lo he visto, ¿quién inspira? Nadie. No. Nadie. ¿Por qué? Porque todos están sumidos en un papel, en un protagonismo, en que están deseando que pase algo para ir a sacar un video. Sí. Y vos los ves reaccionando así. Y no los ves sacando video con las propuestas. Están a pura reacción, a pura reacción, a pura reacción, a pura reacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo no dudo que tengan propuestas, es que las propuestas se van a aparecer un montón. Acá va a ser el botómetro ahora que venía de camino. Y me fue malísimo, porque yo decía, jamás voy a votar por el señor que salí, ¿verdad? Pero es que las propuestas son tan iguales, porque Sí. todos sabemos, nosotros todos sabemos lo que hay que hacer en este país. ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no somos humildes? ¿Por qué no rescatamos este país de donde nos han llevado?
tenemos que inspirar, y ahí es donde te lo digo, necesitamos un candidato que inspire. Bueno, David, esto es apenas un abrebocas. Yo creo que vamos a necesitar sí o sí, y te comprometo a hacer varios programas de análisis, inclusive ya propiamente, digamos, acercándose las fechas de las justas electorales. Sin embargo, quería sumar a tus palabras, porque realmente me ha gustado mucho la conversación con vos. Bueno. Me gusta la estrategia en general y vos sabés que algunos dicen que la estrategia nace de la guerra, ¿verdad? De las batallas, de ahí nació el marketing. Pero también la palabra campaña viene propiamente, es una palabra más de la guerra, ¿verdad? Y justamente vemos ataques, vemos heridos, vemos caídos y vemos muertes políticas, ¿verdad? Simbólicas, pero muertes políticas. Vemos algunos partidos que renacen, ¿verdad? Se vuelven a organizar, salen y bueno, algún diputado llevarán. No todo el mundo quiere ser presidente. A algunos les basta y les sobra con llegar a una curul, ¿verdad? Y otros finalmente entran, hacen un poquito de ruido y a última hora dicen, le doy la adhesión a fulano y ya con eso pues me garantizan un puesto y finalmente no invertí gran cosa. Ahora, yo quisiera traer estas ideas para el cierre, David, y es que me parecieron muy valiosas. Hoy escuchaba que querer sin saber se convierte en puro romanticismo. Querer ser presidente y no saber para qué, o sea, esto no es más que un acto de absoluta irresponsabilidad y se vuelve justamente en demagogia. Por eso yo te decía, y vamos a hacer un programa solamente de Canal Seco, porque a mí me parece que un irresponsable que diga que lo primero que va a hacer es el Canal Seco y que va a generar 160,000 empleos, a mí me parece irresponsable, porque si una persona vota motivada a que ese proyecto va a ser un proyecto inmediato, me parece a mí que es una falacia, considerando 300 kilómetros entre montañas y fincas de expropiaciones, considerando las luchas tenaces que van a dar los grupos ecologistas, considerando quiénes van a venir a invertir, qué seguridad jurídica le vamos a dar, cómo vamos a mantener a los corruptos a raya para que no quieran meterse en ese proyecto. Pero bueno, saber sin poder, eso es de académicos. Y ya hemos visto el fracaso que ha tenido el PAC metiendo profesores, gente que en teoría y en libros son muy buenos haciéndole exámenes a los muchachos, pero que en la práctica lamentablemente no habían ejercido. Y por la otra parte, poder sin querer nos lleva a los últimos años de gobierno, en donde el país generosamente le entregó el poder a dos personas que prometieron hacer las cosas bien, pero no quisieron hacer nada, desperdiciaron el tiempo y lamentablemente no hacer algo no tiene un efecto neutro, no hacer algo presenta un deterioro para la sociedad. Yo realmente comparto con vos, a mí me parece que hay unos 3 buenos candidatos presidenciales, o dicho de otra forma, hay unos 3 buenos prospectos para presidente. No sé si les va a alcanzar la capacidad de ser buenos candidatos, porque efectivamente hay que pasar por esa barrera, ¿verdad? Por la barrera de ser un buen candidato. Yo espero, David, que realmente no nos hablen a la emoción. Espero que, como vos bien decís, reposemos el voto, que no sea el último momento, la última noticia, sino realmente la convicción que hay un problema y que para ese problema hay una persona que debe ajustarse. Por ejemplo, si vos o yo tuviéramos un problema cardíaco, no creo que vayamos a buscar a una persona de otra profesión que no sea un médico y un médico, ¿verdad?, especialista en cardiología. Entonces yo creo que sí, en este momento amerita justamente enfocarnos a eso. David, te doy las gracias por haberme acompañado y te dejo las palabras a un cierre tuyo. Gracias, muy rica la conversación, es igual, me siento muy, muy halagado y es rico cuando se trata de conversar para ver la realidad de nuestro país. Yo te sumo un poco a lo que decías ahora de estrategia y es donde nos falta más a todos en campaña y es la táctica. Recordad que la estrategia está basada en tácticas y ahí es donde cometemos muchísimos errores porque no sabemos ejecutar las tácticas. Y vos ves como hay muy buenas ideas, pero pésimamente mal ejecutadas. Y eso causa horrores en una campaña y baja mucho.
Para mí es un honor, es un verdadero honor poder hablar de política con ustedes, de un tema que nos apasiona, de un tema que no es externo a ninguno, es un tema que nos atañe a todos y es un tema que tenemos que valorarlo mucho. Claro, encantado del próximo programa para Canal Verde Interoceánico. Es el proyecto más grande y es el proyecto que verdaderamente va a ser un antes y un después de este país y podemos ampliarlo muchísimo, pero también para ir haciendo análisis, para ir viendo cómo son los movimientos, qué es lo que está pasando, porque a la gente le ayuda mucho estos programas a entender cosas de qué es lo que está pasando, cómo se ve la campaña, cómo se mueve, qué giro le dan, pero principalmente lo que hablábamos ahora es alguien dio un giro, pero ¿quién sumó? ¿Verdad? Comenzar a hacer esos análisis son muy interesantes y la gente puede ver porque te das cuenta dónde están los peligros y dónde no querés llegar. Hay mucha herramienta, hay mucha información. Yo le invito a la gente a que lea, que investigue, que hable. El tema muy fácil, perdón, y para mí es muy fácil decir, la situación del país es una, literalmente, y tenemos que sacarla adelante entre todos, y cuando digo entre todos, es entre todos, tanto políticos como nosotros, los de a pie, que tenemos que ir a sacar este país adelante y tenemos que sacar a nuestros chicos adelante. Urge la reforma educativa, es un tema a lo que le estamos dando. Tenemos una ley de educación dual con 2 años de aprobada y no se ha podido echar a andar, donde es un tema de reactivación económica inmediata en el tema y evitar un poco la exclusión. Hay muchos temas, mira, en esto hay muchísimos temas y me gustaría comenzar a abordar cosas específicas, ¿verdad? Y poder hablar con candidatos y encerrarlos en ciertas cosas, porque al final, cuando ves vos las propuestas, te hablan de muchas cosas, pero la profundidad es mínima. Así es. Y no podemos seguir así, hay sectores, hay cosas, o sea, tenemos que ir más allá. ¿Para qué? Para que el voto sea muy, muy razonado. No vota igual un educador, que no vota igual que un empleado municipal o una persona que está en la banca, o sea, todos tenemos necesidades distintas, pero al final dejemos de pensar tan individuales y pensemos ya más en Costa Rica, en un candidato que nos inspire, que pueda lograr sacar ese país adelante, pero principalmente, por favor, gente, amigos, ticos de corazón, póngale atención al voto de diputados. Por favor, pongan mucha atención al voto de diputados porque necesitamos gente que vaya a construir a la Asamblea Legislativa, que vaya a saber qué es una Asamblea Legislativa, cómo se presenta un proyecto de ley, cómo se discute un proyecto de ley, cuándo son los momentos oportunos, porque es muy, muy necesario esto. Entonces yo los invito y les hago la reflexión para que vayamos juntos a hacer esta revolución el día de las elecciones. Está en nuestras manos y cuando el pueblo se levanta, se acaba el juego, decía un meme que habíamos visto por ahí, y eso es lo que necesitamos realmente, que el pueblo se levante, se defina, nos logren unir y vamos a hacerlo. Totalmente. Yo le agrego a tus palabras que a la par de las diversas necesidades, también debemos agregarle los diversos sueños, las diversas aspiraciones que tenemos, porque ciertamente ahorita hay que apagar un incendio, pero después hay que reconstruir el país y para eso, vos bien lo decías, se requiere inspiración, se requiere pensar que sí hay un mañana, que sí voy a poder esforzarme y voy a ver el fruto del esfuerzo. Yo no había mapeado de la forma tan clara que vos lo estás haciendo la configuración de la Asamblea Legislativa. Y ahí nos entra otro tema más para analizar en un futuro, que es por quiénes votar y por quiénes no votar, porque también tenemos resultados que son producto de decisiones anteriores, de ideologías que lo hagan responder siempre de la misma forma, ¿verdad? Entonces, la única forma de cambiar que nos estén metiendo impuestos, de que nos estén haciendo más controles, de que nos encarezcan el aparato público, definitivamente es irnos en el camino opuesto. Si quieren a un presidente X, póngalo, pero limítelo con el poder que puede dársele a una asamblea legislativa con una configuración balanceada. Y es que es muy curioso y me quedo en esto, es que votamos pésimamente para diputados y vos lo ves en la votación pasada, o sea, los que entran a segunda ronda, vos ves las votaciones, pero ves a Liberación con la mayor cantidad de diputados, ¿verdad? No te hace pensar y no es sinónimo, y eso son cosas muy importantes, que no por ser Liberación lleva buenos diputados. Bueno, veme lo que pasó con la designación de los diputados, la controversia tan grande que ha generado esa designación de diputados en Liberación. Entonces, yo tengo muchos escenarios. Un día esto vacilaba con unos amigos de que deberíamos hacer como un totogol, a ver cómo queda esa asamblea, porque definitivamente se las trae, pero tenemos que cuidarla, porque si esa asamblea queda totalmente fragmentada, hay que tener cuidado porque hay quienes inclusive quieren hacer constituyentes, que si son necesarias o no, yo tengo
todo un tema sobre esto, pero ojo, quiénes están y con quién se hace una constituyente. Es muy peligroso. Entonces, ahí sabemos cómo entramos, pero no sabemos cómo salimos, definitivamente. David, una vez más, muchísimas gracias, pero sobre todo le quiero dar las gracias a usted que nos permite una semana más ingresar a la sala de su hogar o a su aparato electrónico para compartir estas y otras reflexiones que, bueno, esperemos logren de alguna manera motivarle cuando llegue ese momento, esa hora dorada en la urna electoral y que podamos hacer los cambios que el país amerita, votar con responsabilidad y no dejarnos influir por emociones, ni sobre todo por matráfulas y estrategias que no todas tienen buenas intenciones. Muchísimas gracias y buenas noches.